Vamos a continuar con la tercera sesión de AutoCAD intermedio. Ahorita vamos a terminar la parte de lo que es el corte, un corte sencillo, para lo cual vamos a colocar cotas, niveles, ejes y usar otro comando nuevo que se llama dist, que como su nombre lo indica es para conocer distancias, ¿ok? Nos quedamos en esto la clase pasada, donde ya teníamos el corte, digamos, completo, pero sin toda la simbología. Y pues para esto realmente colocar los ejes es muy sencillo, no hay que trazarlo. Como fue un corte que se generó a partir de que tenemos alineada la planta, lo único que necesitamos hacer es, con el comando de copy, el comando CO, seleccionamos todos los ejes y las cotas que tenemos en la parte de arriba en el sentido largo, y vamos a usar un punto de referencia que tengamos tanto arriba como tanto en la planta como en el corte. En este caso, por ejemplo, esta esquina puede ser cualquier otra, pero una que se repita en ambos dibujos, ¿ok? En este caso, igual le digo copiar, CO, Enter, selecciono, Enter, y podré agarrar la esquina de este lado, que sé que está totalmente alineada, y va a quedar exactamente en el mismo lugar. O puedo agarrarla del lado izquierdo, copiar. Como está alineado, pues realmente hasta que toque en este caso el pretil, pues ya tendría mis ejes colocados, ¿ok? En este caso vemos que el eje 1 queda, digamos, un poquito fuera, porque aquí estaría la parte de la cocina que está en el fondo. Aquí faltaría dibujar lo que es el elemento que está en segundo plano, que es la cocina o el paño de ese muro de la cocina. Pero al copiar los ejes, pues quedaron bastante sobrepasados de nuestra línea de tierra. Y bueno, para eso ya sabemos que existe el comando trim y podemos cortar de uno por uno, o podemos hacer hacerlos de una vez o hacer una línea de corte para cortarlo todo. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿ok? O de uno por uno, como sea, y con escape cancela. Voy a hacer un par de elementos auxiliares, así como en la planta hice unas líneas auxiliares para colocar las cotas de manera correcta y de a una distancia igual. En este caso voy a hacer un offset de 0.5 de este muro que está hasta la izquierda. Voy a hacer dos offsets de 0.5, 2 o 3. Offset de 0.5, 1, 2 y 3 veces hacia afuera. Después ya los borraré. Y con mi layer de cotas voy a colocar las cotas que indican la altura. Los cortes ya habíamos visto que son muy importantes para poder colocar alturas, ¿ok? Pero dentro de este mismo layer vamos a colocar otro bloque de información, que es el nivel, ¿ok? Ya vimos que es muy importante el nivel en planta y también se indica el nivel en alzado. En este caso, el comando I de insertar, muy probablemente pues les aparezca solamente el cuadrito este de búsqueda. Si no lo han cerrado, va a estar ahí abierto. Ya saben que en los 3 puntitos, o dependiendo de la versión, estos 3 puntitos cambiarán por un iconito de una computadora, de un monitor, como sea. Esto nos va a permitir abrir el navegador y nos va a permitir buscar, en este caso, este bloque que se llama nivel-AC, que es un nivel en alzado. Se van a ver que hay otros niveles, no es el único bloque de nivel que hay ahí, pero digamos que es de los más prácticos, ¿ok? Este es el que voy a tomar. Y ya sabemos que de preferencia hay que tener activas las opciones la que siempre está activa es el punto de inserción, porque de otra manera se va a colocar en el 0,0, o sea, no
no nos deja indicar en pantalla dónde se coloca, pero las que no están generalmente activas son estas dos, escala y rotación, que son las que vimos que son muy útiles para indicar el tamaño de un bloque al colocarlo, ¿ok? Le voy a dar a abrir, yo ya tengo esas dos opciones activas, entonces tengo aquí en mi ratón ya el bloque, ¿ok? Recuerden que estos bloques de los ejes, de los niveles, al menos los que están en esta carpeta, están hechos para funcionar de acuerdo a la escala que se va a imprimir. Si la escala fuera 1 a 100, el bloque se inserta con una escala de 1 en X y Y, pero estos planos van a ser un poquito más grandes o una escala más pequeña, 1 a 50, por lo que en la escala en X y Y al insertar el bloque debe ser 0.5, ¿ok? Cuando les pregunte el factor de escala en X, 0.5, Enter, factor de escala en Y, 0.5. Lo voy a colocar aquí. Factor de escala en X, 0.5. Enter. Factor de escala en Y, 0.5. Y ya tengo mi bloque. Pero simplemente como también activé la rotación, pues tengo que indicar la dirección, que es hacia la derecha. Y estos bloques que tienen texto editable, ya sabemos que al igual que cuando colocamos los ejes, nos abre la ventana para indicar el texto, que en este caso va a ser el nivel de piso terminado. Lo voy a colocar en la esquina que debe de ir, que es en esta, 0.5, 0.5, ¿ok? Y voy a colocar el nivel de piso terminado más menos 0,0. Recuerden que para obtener el símbolo de más menos es con la combinación de teclas Alt 241. Si no tuviera, esto solo funciona si tienen el pad numérico. Si ponen los numeritos de arriba, no funciona el código ASCII. Esto es solamente cuando tenemos el pad numérico a un lado, pero si no lo tuviera, lo que yo podría hacer es en algún texto, por ejemplo en este texto que tengo aquí, cuando tengo un texto, en la parte de arriba de AutoCAD se abren las opciones de edición de texto, no es Word, digamos que simplemente podemos seleccionar el tipo de letra, la orientación, pero sí tiene una opción muy importante que dice que hay símbolos. Y ahí está el símbolo de grados, o el símbolo de más y menos, o el símbolo de diámetro. También ahí lo tenemos, lo podemos copiar. Y hacemos exactamente lo mismo, lo pegamos y va a funcionar exactamente igual. Ok, no es un editor de textos muy potente, pero hace el trabajo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a acomodar este nivel. Lo había colocado aquí en esta esquina de este muro porque este es el nivel 0. Entonces con el comando de mover lo voy a agarrar el punto final de esta línea y lo voy a empujar para que esté alineado con el segundo rectángulo o el tercero, depende de cuántas copias hayan hecho. Lo voy a mover, Enter, selecciono, Enter, acá está su punto final y lo voy a mover ya sea a la segunda o hasta la tercera incluso, también se puede, no pasa nada, ahí es al gusto, ¿ok? Y después lo voy a copiar para indicar los niveles, ya dependiendo la complejidad del proyecto, dependiendo qué necesiten indicar, pues copiarán más o menos niveles. En este caso solo me interesa indicar el nivel de piso terminado, el nivel del lecho alto de la losa y el nivel del coronamiento del pretil. Estos son términos que ya hemos visto y que yo espero que ya los tengan siempre en mente. Cuando hablo de un lecho, cuando hablo de un coronamiento de un pretil o del lecho alto o el lecho superior de una losa. Voy a copiar, Enter, selecciono, Enter, de este punto que es donde está insertado, hacia
el lecho alto de la losa y hacia el coronamiento del pretil. Y si recuerdan, para cambiar el texto de estos bloques simplemente les damos doble clic y podemos editarlo, ¿ok? En este caso este bloque se va a llamar, este nivel, perdón, se va a llamar nivel de lecho alto de losa. Digo, si conocen su proyecto, pues ya van a saber qué nivel de lecho alto es y se lo escriben directamente. Si quieren saber cuánto es la distancia que hay del 00 a ese punto, pues pueden usar uno de dos comandos. Uno que se llama distancia, que simplemente les va a indicar la distancia entre dos puntos que ustedes indiquen, o el comando de measure, que les va a en pantalla mostrar va a reconocer el dibujo y les va a mostrar medidas en ambos sentidos. Digamos que da más información, pero a veces es un poquito más engorroso, ¿ok? Por ejemplo, yo prefiero por practicidad usar el comando de distancia porque solamente necesito la distancia de aquí, aquí, y me dice aquí en el ratón que es una distancia o acá abajo de 2.4. Si yo pongo el comando de measure, vean que conforme muevo el mouse va detectando las distancias y me las da, pero bueno, a lo mejor no me da exactamente lo que necesito y tendría que ir sumando. Por eso a veces, pero vean que no se coloca nada, simplemente me da información de las alturas o de las distancias. Pero pues en este caso yo quiero solamente una distancia entre este punto y este punto, e incluso me lo va mostrando en pantalla. Aquí digo, no es muy bueno el proyector, pero aquí ya está marcando 2.4, ¿ok? Ahí ya me está marcando esa distancia de 2.4, pero igual en pantalla se los va a indicar, les va a arrojar y va a decir distancia 2.4, ¿ok? Entre esos dos puntos hay 2.4 de distancia. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Pues simplemente darle doble clic a el nivel y en el valor decirle que no se va a llamar NPT, se va a llamar nivel de lecho alto de losa más 240. Más porque está hacia arriba. Si estuviera hacia abajo en un sótano sería menos. Doble clic, nivel de lecho alto de losa más 240, ok, y ya queda colocado ese nivel correctamente. Recuerden que como son bloques con propiedades, pues sigue comportándose como un bloque, el texto no está independiente, todo es un solo objeto, pero es un texto editable. Voy a hacer lo mismo, a medir la distancia ahora del piso terminado al coronamiento del pretil para poderle indicar su nivel, ¿ok? En este caso le doy distancia de este punto a este punto y me dice que es distancia de 3, ¿ok? Entonces esto es un nivel de coronamiento de pretil más 3 metros, ¿ok? Y le digo OK. Y ya tengo mis niveles. Como les digo, ahí depende la complejidad del proyecto, qué es lo que quieran indicar. Pueden indicar el nivel del lecho bajo de la trave o el nivel del antepecho, lo que ustedes quisieran indicar, pero eso ya depende de qué necesitan, qué información necesitan proporcionar en el plano. Recuerden que la idea de los planos es que sean construibles, ¿ok? La clase pasada ya había hecho el layer de proyecciones, yo ya lo tengo en este archivo, porque no lo teníamos. Creamos un layer que se llamaba proyecciones con color 9 y en el tipo de línea habíamos cargado una nueva línea que era la hidden, que ya la tengo aquí, el layer de proyecciones, y habíamos visto que en este caso esta línea, aunque estaba bien en línea punto línea, yo tenía que ajustar un poquito la escala, desde la escala del tipo de línea, en vez de 1, le había puesto .01 y ya mostraba el punteado, ¿ok? Esto depende de las unidades, depende del tipo de línea, depende de varias cosas, pero como pueden ver, se puede arreglar fácilmente. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es dibujar las líneas. Esto es porque es una buena práctica poner una línea de referencia
a partir de donde está indicando el nivel, indicar la línea de referencia hacia el punto que está indicando ese nivel, porque si no, van a tener un plano con muchos niveles flotando en el espacio. Entonces lo ideal es colocar una línea que nos diga hacia dónde está apuntando ese nivel. En este caso aquí faltaría indicar esa línea de referencia, ¿ok? Y eso es lo que voy a hacer. Puedo hacer una y copiarlas, puedo hacer 3 líneas distintas independientes. Como les digo, esto es cuestión de práctica. Yo hice una y se me hace más fácil hacer la primera y simplemente copiarla a los otros 2 niveles. ¿Ok? Y muy importante, para acotar mis alturas, yo ya tengo en ese archivo desde el semestre pasado que les pasé, ya tenía 2 tipos de cotas cargadas, que era la cota de eje y la cota de paño. Para saber qué tipos de cotas tenemos disponibles, usamos el comando D o dim style y podemos ver que ahí tenemos la cota de eje y la cota de paño, pero actualmente la que dice eje es la que está pintadita de azul, y si yo pusiera una cota sería con ese tipo de cota. ¿Qué necesito hacer? Necesito seleccionar la cota que yo quiero, que en este caso es la de paño, y decirle que es la que voy a usar como set current, ¿ok? Es sobre la que voy a estar trabajando. Paño, set current, y lo voy a cerrar, ¿ok? Ahorita veo esa parte que les menciono aquí de modify, ¿vale? Voy a colocar la cota lineal, que el comando es dimline o dim linear, para hacer cotas totalmente rectas, no importa qué puntos ustedes seleccionen. Igual aquí pues dependerá del corte, dependerá del proyecto, pero pues lo que a mí en este caso me interesa acotar es el antepecho, la ventana, la cadena y el pretil. Eso es lo que me interesa que se sepa. ¿Qué necesito hacer? Pues hacer una cota con dim linear indicando el punto inicial, el punto final, y después la voy a alinear a este offset de referencia que creé hace un momento. Dimlin, punto 1, punto 2, y la alineo a este primer rectángulo. Ya habíamos visto igual anteriormente el otro comando que es dim continue, que a partir de una cota, nosotros creamos una cota, una distancia, y ese comando va a empezar a generar cotas alineadas a esa misma de manera continua hasta el infinito, hasta que nosotros cancelemos el comando. Voy a hacer eso, dim continue, y vean que detecta la última cota que yo hice. Si no hiciera esto, la voy a poner, la voy a borrar, ¿ok? Entonces digamos que AutoCAD ya perdió la última referencia que tiene, no pasa nada. Ustedes activan dim continue y AutoCAD les va a pedir qué cota es la que va a continuar. Le decimos esta cota es la que vamos a continuar y sencillamente seleccionamos los puntos que vamos a acotar, ¿ok? Con Escape cancelamos. Entonces el dim continue sirve aunque no tengan una cota recién creada, ¿ok? Y voy a hacer otra segunda cota con dim linear, porque recuerden que necesitamos siempre mínimo cotas parciales y una cota total, ¿ok? Y la alineo a mi segundo rectángulo, ¿ok? Después puedo borrar estas líneas de apoyo seleccionándolas y con suprimir o con el comando Enter de borrar. Cualquiera de las dos formas es exactamente lo mismo, ¿ok? Si sintiera que están muy pegadas estas cotas, podría haberlas hecho a la segunda o hasta la tercera línea. O sea, por ejemplo, si siento que están muy embarradas en el dibujo o en el corte, donde empieza, lo pongo en la segunda línea y después nuevamente dim continue
si yo sintiera que están muy embarradas, ¿ok? Y después la cota total. De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, no hace diferencia, pues solo es una cota total. Y después con el comando de borrar, borro todo, ¿ok? A lo mejor así ya se sienten un poquito menos embarradas. Eso ya es cuestión de gusto, pero lo que sí, otra vez la recomendación, mantengan orden en sus dibujos. Ahora, aquí este no es el caso. Ah, no, sí es el caso, perdón. Vean que en este, puede ser que en su archivo no suceda, pero a veces va a pasar. Vean que el tipo de letra de las cotas de paño y de las cotas de eje es distinto, ¿ok? Entonces, eso en la impresión se va a ver raro. Cuando empiezan a tener distintos tipos de texto en sus cotas, eso se ve raro, se ve un plano, pues, mal, por así decirlo, con mala presentación. En este caso podemos igualar esas propiedades, podemos seleccionar la cota que queremos modificar. Habíamos empezado a crearlas, ahorita las vamos a modificar. Con el comando de dim style, abrimos el panel de las cotas que tenemos. Recuerden que por defecto solamente tienen estándar. En este archivo que yo les pasé hay dos cotas que ya están cargadas. Ya después esperemos que nos dé tiempo de explicarles cómo se crean, pero bueno, se pueden modificar. En este caso, la de eje, que es la que quiero cambiar el texto, la voy a seleccionar y le voy a pedir que la modifique. Selecciono eje y le pido que la modifique, ¿ok? Y tenemos varias pestañitas. Tenemos una donde podemos definir el tipo de línea, el tipo de flecha, el tipo de texto, las unidades, las tolerancias, etcétera, etcétera. Lo que me interesa aquí es el tipo de texto que va a usar esa cota, ¿ok? Y pues aquí vamos a desplegar y les va a aparecer los tipos de textos que tienen cargado en AutoCAD. Por defecto, AutoCAD solo les va a cargar el estándar o tal vez el estándar y el Arial, pero generalmente no tiene muchos textos cargados, pero no importa, solamente a nosotros nos interesa que en vez de Romance también use el tipo de fuente Arial. Le doy OK y cierro. Y ya tienen las dos cotas creadas, ¿ok? Las dos cotas, perdón, con la misma tipografía, ya se ven iguales. De la misma manera estas cotas tienen otra opción que abordo un poquito atrás, que esto cambia dependiendo la escala. Igual estas dos cotas que están ahí cargadas y que pueden pasar a cualquier otro archivo, están creadas para poder cambiar su tamaño dependiendo de la escala en la que van a imprimir su plano. Al igual que los bloques, la lógica es muy sencilla. Si la escala es 1 a 100, el fit va a ser 1. Si la escala es 1 a 50, el fit va a ser 0.5. Si la escala es 1 a 75, el fit va a ser 0.75. Si la escala es 1 a 200, el fit va a ser 2. Esa es la lógica, es muy sencilla. Y se modifica desde la pestañita de fit. Y ahí tienen la escala. ¿Ok? Si yo modifico, por ejemplo, el paño, para que lo vean, voy a modificar el paño. Por defecto ahorita trae un fit de 0.5 porque el plano se va a imprimir 1 a 50, pero si se fuera a imprimir 1 a 100, le pongo 1 y de manera automática escala para que en la escala 1 a 100 se alcance a leer esos números. ¿Ok? La voy a regresar y ya más adelante espero explicarles más con calmita cómo se crean desde cero estas. Pero vean que todas, incluso la estándar, incluso la cota estándar que ya trae cargada AutoCAD, también se puede hacer estas modificaciones. Se le puede hacer fit, se le puede cambiar su tipo de texto, su tipo de flecha, también se puede, ¿ok? No solo estas. Ok. Ajá. Ok, esto ya lo vimos. Entonces ya tenemos, ahora sí, mis ejes, mis cotas, mis niveles, mis alturas. Ya simplemente voy a colocar una pequeña escala humana. Siempre es necesario que sus fachadas y sus cortes tengan escala, ¿okay? Para esto voy a requerir un nuevo layer que yo generalmente lo llamo ambientación,
que es para colocar los arbolitos, las escalas humanas, los coches, ese tipo de cosas. Pueden llamarlo como quieran, yo lo llamo ambientación, y este se crea con el comando LA, Enter, un nuevo layer que ya hemos visto cómo se crea, se va a llamar ambientación. En este caso uso este color 11, podría usar también el color rojo, el que ustedes quieran. Recuerden que no vamos a usar una gran variedad de colores, siempre vamos a estar rondando por los mismos, pero finalmente yo quiero que este sea el bloque, perdón, el layer con el que voy a estar trabajando, y voy a buscar una escala humana de las distintas que tenemos ahí en la carpeta. Voy a insertar y voy a buscar en la letra E las escalas humanas. Ahí tenemos varias, la que más les guste ustedes la eligen, y recuerden que está igual que los muebles, siempre con la escala en X1 y en Y1 para que se pueda colocar correctamente sin perder su tamaño. ¿Ok? Ya lo último que ustedes van a tener que realizar, ya para terminar el corte, acuérdense que la sesión pasada se los dije, van a tener que dibujar la barrita de la cocina y el closet que se está cortando. ¿Okay? Es lo único que yo no estoy dibujando aquí, esa es su tarea para completar este corte. Es muy sencillo, simplemente la barrita que se ve ahí de frente y el closet que se está cortando.